El bienestar es el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y de tranquilidad. Yo le he puesto ahí algunas imágenes y al menos a mí me produce satisfacción o me da una sensación de tranquilidad, por ejemplo, ver algún paisaje, ir al mar, compartir un tiempo al aire libre con mi familia, con mis amigos. Eso es muy importante. Y muchas veces el bienestar no necesita de cosas materiales o no necesita un recurso económico para conseguirlo. Si usted está, por ejemplo, conversando con una amiga, con un amigo que es muy querido, usted puede tener una sensación de tranquilidad, de satisfacción. El conversar, por ejemplo, también con nuestra familia, si es más apegado a su mamá o a su papá, a algún tío, a su abuelito, etc. Eso produce una sensación de tranquilidad. O simplemente quedarme un momento a solas, meditando en las cosas que quiero hacer, en las cosas que quiero lograr. Eso me puede traer bienestar. Lo más importante es que busquemos siempre estar tranquilos y sentirnos satisfechos con las cosas que hacemos y, por supuesto, siempre pensar en el futuro. ¿Qué cosas quiero lograr que van a ser buenas para mí y que me van a traer esta palabra que es pequeñita, pero que realmente tiene un gran significado? Entonces procuremos siempre obtener bienestar, no solamente físico, sino que quizás el más importante, un bienestar mental. Eso es de vital importancia. Un bienestar mental me va a producir paz interior y eso me va a ser de mucha ayuda para lograr todos los objetivos que yo me proponga. Así que este lunes tratemos de procurar el bienestar en todo lo que hagamos. Y recuerde que lo más importante es un bienestar mental. En la tercera semana del cuarto periodo estudiaremos algunos datos importantes del teatro del siglo XVIII. Recordemos que estamos analizando el periodo de tiempo que pertenece a la Ilustración. Podríamos decir que durante la primera mitad del siglo XVIII, el teatro del barroco todavía se mantuvo de alguna forma gracias a que había sido muy popular en su tiempo. Sin embargo, el afán didáctico de la Ilustración que reinó en el siglo XVIII dio lugar a nuevas formas teatrales con un nuevo objetivo. El teatro del siglo XVIII buscaba educar a las personas, conmover al público, pero con el objetivo de enseñarle los nuevos valores morales de la época. Vamos a comenzar diciendo que durante el siglo XVIII existió una fuerte crítica hacia el teatro barroco porque ese teatro en el siglo XVII
había quebrantado las unidades dramáticas y en muchas obras predominaban los sentimientos o lo subjetivo. Entonces, en el siglo XVIII, donde reina la razón y no los sentimientos, el teatro barroco fue duramente criticado. Tal fue la crítica del teatro barroco que llegó a prohibirse representar obras de Lope de Vega o de Calderón de la Barca. Por ejemplo, los autos sacramentales fueron prohibidos totalmente, porque recordemos que llevaba cierta carga religiosa o un sentido figurado, pero haciendo alusión a cuestiones subjetivas, y por esa razón, más que todo, las obras de esos dos autores fueron prohibidas para ser representadas durante el siglo XVIII. Los dramaturgos de la época decían que desde el punto de vista estético y moral, el teatro barroco había quebrantado todas las normas y había perdido el objetivo o el punto de vista que el teatro debía tener. Y por esa razón, el estado de la Ilustración se caracterizó porque intervino en el teatro. Este pretendía fomentar únicamente ideas que conllevaran alguna enseñanza moral o un adoctrinamiento para la población. Y el Estado velaba porque en las obras siempre se exaltara la verdad y la virtud. El siglo XVIII o la Ilustración fue la época en que los intelectuales tienen como tarea prioritaria la educación del pueblo, y para ellos fue fácil pensar que el teatro podía servirles para este fin, ya que desde el siglo anterior se había convertido en un gran espectáculo al que asistía un número importante de personas. Pero para mantener la ideología de la Ilustración en el teatro, se hicieron varias acciones. Por ejemplo, se creó un movimiento de reforma en los teatros de Madrid, y este movimiento se encargaba de analizar las obras, recomendar o aprobar las obras que podían representarse o dramatizarse, pero también tenía la responsabilidad de prohibir obras que no estaban acorde a la mentalidad de la época. Ya dije algunos ejemplos: el auto sacramental o las obras de Lope de Vega. En el teatro siempre iba a representarse el modelo de educación basado en la libertad. Esto es uno de los fines que el teatro llevaba: educar a las personas. Recuerde que los gobernantes querían lo mejor para su pueblo y trataban de enseñarles por todos los medios posibles, y el teatro fue una de las formas más populares y que las personas más aceptaron. Además, que se mantuvo el aspecto de representar personajes que se apegaran a la vida real y que mostraran algunas costumbres de las personas.
Recordemos que esto fue muy importante porque gracias a ello el teatro se popularizó y las personas cada vez más gustaban de asistir a estas funciones porque se sentían identificados en su vida cotidiana. Entonces, el teatro del siglo XVIII aprovecha este factor para llevar educación, nuevas ideologías hacia la sociedad del momento. El autor más representativo o más importante en el teatro de la Ilustración fue Leandro Fernández de Moratín. Este autor destacó como poeta satírico, censurando la ignorancia de las personas en aquel momento. Escribió algunos poemas líricos, pero definitivamente él sobresale por sus obras teatrales. En ellas hace una crítica en nombre de los ideales de la Ilustración y por supuesto va a representar o a transmitir los ideales del siglo XVIII. Fue un autor que se formó en sus viajes por toda Europa y esto le permitió tener un teatro muy rico en sus formas y en sus recursos. Entre las características que más destacan de su teatro son las 4 que les estoy presentando. Primero, es un teatro en prosa. No tiene lugar para nada la lírica en estas obras teatrales. Si recuerda un poco el teatro barroco, ese teatro permitió la mezcla de verso y prosa. Sin embargo, el teatro del siglo XVIII y en especial el teatro de Moratín era exclusivamente en prosa, porque el objetivo era reproducir un lenguaje coloquial, así como las personas hablan. Y en la vida real las personas no hablamos en verso todo el tiempo. Entonces, esa fue una característica muy importante en el teatro de Moratín. En segundo lugar, tenía la intención de enseñar, pero de una forma divertida. En sus obras, él quería influir en las costumbres equivocadas que las personas tenían en aquel momento, en especial los jóvenes. Quería hacer un teatro que representara historias que dejaran alguna enseñanza positiva, que transmitiera algún valor moral o que representara algo que la sociedad debía cambiar. En tercer lugar, sus personajes en su mayoría son de clase media, pero tienen la peculiaridad de que no se dejaban guiar por el protocolo, no se dejaban guiar por el código de honor, no por el hecho de que fueran de clase media, iban a actuar siempre de la misma forma. Esto lo va a poder constatar o lo va a recordar porque ya lo ha leído con anterioridad en El sí de las niñas. Esto fue muy peculiar en la obra de Moratín. Personajes de clases sociales que no se apegan a lo que se supone que deben ser o cómo deben actuar según su estrato social, en especial cuando son de clase media o clase alta. Y la cuarta característica, muy importante, es que el teatro del siglo XVIII
y por supuesto el de Moratín, vuelve a las unidades dramáticas que el teatro barroco había quebrantado. Quiere decir que en el teatro de la Ilustración, toda la obra, la historia que me están representando, va a desarrollarse en un solo lugar, no va a durar más de 24 horas y la historia principal va a ser únicamente la de los protagonistas. Insisto, esto lo va a comprobar en el Sí de las Niñas. Cuando la vuelva a leer, o si es primera vez que la va a leer, va a poder identificar perfectamente cómo se vuelve a estructurar las unidades dramáticas. Todo ocurre en un solo lugar, en menos de 24 horas, y toda la historia gira en torno a los personajes más importantes. La obra más reconocida de Leandro Fernández de Moratín, por supuesto, que es El Sí de las Niñas. En esta obra tiene un papel muy importante el hecho de defender el derecho de la mujer a la hora de contraer matrimonio, que en esa época realmente eran las familias quienes decidían. Sin embargo, él pensaba que hasta cierto punto debía existir una libertad para las mujeres. Este es un aspecto que Moratín deseaba cambiar socialmente hablando, y una de las formas de sensibilizar a las personas fue a través de esta obra dramática. Por supuesto, no se logró de un día para otro. Sin embargo, algún cambio comenzó a darse desde ese siglo en adelante. En la evaluación de la obra, que me parece es la próxima semana, tendrán la oportunidad de analizar estos aspectos que les estoy diciendo y, por supuesto, ponerlos en práctica. Sería muy interesante contrastar cómo era este aspecto del sí de las niñas en el siglo XVIII y cómo se vive ahora en el siglo XXI. ¿Será que las mujeres se siguen casando por interés? ¿Será que las hijas son obligadas por sus padres a contraer matrimonio y con hombres mucho mayores que ellas? Podríamos hacer un debate al respecto. Sí, no, porque aunque yo comentaría que este aspecto quizás aún se sigue llevando a cabo y que incluso ahora no es solo la mujer la que se casa por interés. Quizás de 1 en 1.000.000, tal vez ahora son los hombres también, que puede ser que contraigan matrimonio por interés. Este es un tema muy importante y me gustaría mucho que, si tiene alguna pregunta, algún comentario, podamos hacerlo, pueda escribirlo después de la evaluación en la clase siguiente para poder compartir apreciaciones de la obra y del tema que aborda. Y como le repito, poder analizar si esto ya cambió o todavía sigue. Quizás sigue pero en un grado mínimo, no lo sé.
Ustedes como jóvenes, ¿cómo lo aprecian? ¿Cómo ven la situación? Y hay que prestar mucha atención porque el título de la obra tiene un significado. Lo vamos a discutir posteriormente en el chat del próximo video, después del examencito pequeñito que vamos a hacer sobre el sí de las niñas. Espero que disfruten la lectura y que luego podamos comentarla. Y nos quedamos en la sección de preguntas. Sería bueno que si ya leyó la obra y tiene alguna duda pueda escribírmela allí. Y si no, pues puede ser en otro momento. Usted ya sabe que estoy a la orden si me escribe un correo o un mensaje en el Twitter o a través de los tutores. Con mucho gusto puedo ayudar. Cuídense mucho, que tengan un feliz día y me quedo por acá en el chat para responder cualquier duda que tengan.